que son el exponencial, el polinomial, el dependiente de frecuencia. Los modelos dinámicos de las cargas son los más complicados. Otras clasificaciones y la curva de demanda y la curva de duración de carga. Vamos a ver estos conceptos en lo que ustedes en esta presentación, ¿verdad? Entonces, en general, miren, las cargas de un sistema eléctrico se clasifican en diferentes tipos, ¿verdad? Miren, hay una gran cantidad de cargas en los consumidores, ¿verdad? Imagínense las lámparas fluorescentes, lámparas incandescentes, focos LED, televisores plasma, motores eléctricos, cisternas, bombas de cisternas de agua, bueno, computadoras, equipo de cómputo. ¿Cuánto tipo de carga? Talleres de construcción. Bueno, ¿cuánto tipo de carga, verdad? Y cuán diferente, ¿verdad? Equipo de refrigerador, de refrigeración, chillers industriales, etc. Entonces el problema de la carga es que es muy complicado y uno en un laboratorio puede saber muy bien un tipo de carga, cómo modelarlo, cuál es la función respecto al voltaje y de la frecuencia de esa carga específica, de una lámpara incandescente, etc. El problema no es conocer cada tipo de carga, sino que toda mezclada, cómo se comporta. Ese es el problema. Ya vimos con ustedes que no hay todavía sistema de cómputo en el mundo que pueda tener el sistema eléctrico de potencia enorme y además tener los circuitos de distribución y correr todo junto. No se puede. Ahora imagínense que en los circuitos de distribución nos pusiéramos a poner carga por carga. ¡Ey! ¿Qué onda? O sea, sería todavía más que monstruoso, ¿verdad? Si nos ponemos a poner carga por carga en cada casa, por ejemplo, en cada industria, en cada comercio. Se es impráctico modelar todo eso individualmente, ¿verdad? Ahora, lo que se hace es tratar de ver cómo se comporta toda la carga simultáneamente. Entonces se ha llegado a varios modelos, ¿verdad? Los modelos estáticos o estacionarios y los modelos dinámicos. ¿Por qué se le llaman estáticos? Bueno, estáticos tienen que ver con que ellos no tienen derivadas ni funciones del tiempo, no son ecuaciones diferenciales, sino que son modelos, son funciones, pero que dependen del voltaje y de la frecuencia solamente. Entonces, estos modelos exponenciales o polinomiales son los que se muestran acá. Por ejemplo, este es un modelo exponencial de carga. O sea, yo tengo la potencia aparente, esta es la potencia aparente I, que se da cuando el voltaje es igual a BI, este cociente es 1. Entonces la potencia es SI. Entonces, a un cierto voltaje, yo mido la P y la Q, y después, a otras tensiones, esta va a ser la relación de proporcionalidad que va a haber respecto de esa potencia inicial. Bien, por ejemplo, miren, entonces de este modelo surgen tres tipos de carga.
Potencia constante K igual a 0. Este cociente vale 1. Corriente constante K igual 1. Entonces solo se tiene la fracción B sobre BI. Y impedancia constante K igual a 2. Acá se tiene el gráfico de los modelos. Potencia constante K igual a 0. Corriente constante es una función lineal. Y impedancia constante es una parábola, tomando como P inicial un PU. Luego tenemos el P y el Q modelado por aparte. Cada uno con su función exponencial y su propio exponente. Entonces hay unos ejemplos. Para cargas compuestas se tiene K1 entre 0.5 y 1.8. La potencia activa. Y la reactiva entre 1.5 y 6. Entonces se ha encontrado mediante experimentos que estos exponentes pueden presentarse en modelos de carga combinados en bastantes ocasiones donde los exponentes se mueven en estos rangos, ¿verdad? Y es mucho más sensible la potencia reactiva a las variaciones del voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice debido a esto, saturación de transformadores, motores y a más alta tensión el reactivo tiende a ser mayor, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacen para llegar a determinar estos componentes? Esta es la parte importante, ¿verdad? Inclusive, ¿cómo hacen para poder llegar a obtener, en caso de que sean polinomiales, como este caso, en donde se tiene la potencia activa y se tiene una función cuadrática con tres componentes A, B, C, y se tiene otra con D, E y F, en donde estas fracciones dan la sumatoria da 1, y estas son fracciones también que dicen qué porcentaje es potencia constante, otro porcentaje de corriente constante y otro porcentaje de impedancia constante. Y si no es ninguno de estos, entonces que sea así. Entonces que sea así. Un momentito, por favor. Bien, entonces, miren, uno de los experimentos que hacen es en las subestaciones con los transformadores con tap. Lo que hacen es que mueven el tap del transformador, lo van moviendo manualmente y van cambiando el voltaje. Van cambiando el voltaje de la barra de distribución
Y luego, a medida que cambian el voltaje, ellos miden la potencia activa y la potencia reactiva total. Y después, con esas mediciones de voltaje, sacan una curva, unen los puntos y luego hacen un fiteo para ver si es de este tipo o es de este tipo, por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, miren, eso tiene mucha limitación porque, miren, los voltajes en la barra de la distribución tampoco es que se van o sea, esos tipos de experimentos, por decirles así, no se hacen, las distribuidoras no lo van a querer hacer porque están pues jugando con los abonados, ¿verdad? Lo más que pueden subir el voltaje es 5%, porque los límites de seguridad, los límites para que no hayan problemas en los aparatos es que el voltaje suba 5% del nominal o baje hasta 0.95 del nominal. Pero si se empiezan a mover más de ahí, entonces ya hay peligro de que se puedan dañar aparatos. Entonces las distribuidoras cuesta que hagan ese tipo de pruebas porque no les gusta, como les dije, peor si son privadas, empresas privadas, no les gusta que se dañe, que pudiera haber un daño de algún equipo de los abonados. Y cuando se trata de la frecuencia, se agregan estos componentes, miren, multiplicando al polinomio delta de frecuencia por una constante G y H. Y G y H son fracciones que pueden variar en la potencia activa de entre 0 y 0.3 y en la potencia reactiva puede variar entre -2 y 0. Son valores típicos. ¿Cómo medir esta dependencia de la frecuencia? Uy, esto es complicado porque lo que se tienen que ver son, se va viendo el gráfico de frecuencia y se va mirando la potencia activa y reactiva, cómo va cambiando. Pero es bien difícil determinar que el cambio de la potencia activa se deba exclusivamente a la frecuencia, porque de hecho el voltaje también cambia y cambia el componente, cambia la carga misma. Entonces, solamente cuando hay grandes eventos como fallas de grandes centrales o pérdidas de subestaciones grandes, ver la potencia de carga, cómo reacciona durante esos bajones de frecuencia o subidones de frecuencia, es que se puede determinar estos componentes que están acá, ¿verdad? Viendo cómo se comportó. Y claro que tienen que ser medidores que no sean como los de las casas, porque las casas midan cada 15 minutos y un bajón de frecuencia puede durar hasta menos de un segundo, ¿verdad? Entonces los medidores que están ahí en las cargas tienen que ser medidores de alta precisión para poder mirar esto. Entonces ya van viendo la complejidad de todo, ¿verdad? Y lo otro es poner estos factores en estos polinomios. Bien. Entonces, de esta forma, miren, todavía podría haber algo más complicado todavía, que sean modelos polinomiales o sumados a exponenciales afectados por los componentes y con varios polinomios, miren, afectados por dos componentes G1, G2.
Entonces esto es una ecuación mucho más complicada, ¿verdad? Y entonces lo que se dice acá es que todos los modelos de carga presentados aquí pueden ser no realistas desde el punto de vista práctico. Y la asignación de constantes es difícil debido a que no se conoce exactamente la naturaleza de la carga. Por ejemplo, el experimento del TAP de los transformadores que yo les dije se hace en una hora del día específico, pero cada hora la carga es distinta. Entonces tendría que hacer ese experimento de ese TAP hora a hora para poder obtener polinomios hora por hora. Y un polinomio en una hora puede ser así, en otra hora puede ser así, en otra hora puede ser esto. O sea, es complicado, complicado, como lo van viendo. Pero sin embargo, la respuesta de la carga incide mucho en estos estudios. Oscilaciones entre áreas, cuando hay oscilaciones entre países, por ejemplo, de la potencia activa, incide en la estabilidad de voltaje porque depende la carga de la tensión, la estabilidad de frecuencia también en el largo plazo debido a los componentes que afectan la frecuencia. Cuando hay mucha concentración de motores, obviamente la dinámica de las cargas, la carga debe ser representada como un motor equivalente, ¿verdad? Que más o menos los represente a todos. Y los aspectos dinámicos de cargas. Por ejemplo, los aires acondicionados, cargas con control termostático, lámparas de descarga y otros. Entonces miren cómo puede estar compuesto todo esto, ¿verdad? Grandes motores, pequeños motores con sus equivalentes, modelos estáticos de carga, saturación de transformadores, modelos dinámicos de carga con aires acondicionados, lámparas de descarga y otros tipos de carga. O sea, yo podría representar en una barra de distribución todos estos componentes por separado también, ¿verdad? En el caso de esto, de los modelos termostáticos, que son los aires acondicionados, yo los podría agrupar así con este modelo de carga dinámico, perdón, en donde estas constantes de tiempo TH, T sub C, son constantes de tiempo grandes, ¿verdad? Porque los aires acondicionados responden en el orden de minutos, ¿verdad? Debido a los controles de temperatura, la temperatura de referencia y la temperatura real, y luego el error de temperatura va a producir una respuesta en el control del aire acondicionado proporcional e integral para controlar la potencia activa y reactiva del aparato, ¿verdad? Y los modelos de motores de inducción que ustedes los conocen de las clases de máquina 2, con su deslizamiento, ¿verdad? Y los parámetros del motor que pueden entrar como un equivalente, ¿verdad? De muchos motores, ¿verdad? Y en cortocircuito, el motor es una resistencia y una reactancia, simplemente. Bien, entonces, claro, los modelos matemáticos de hecho son lineales y no lineales. Hemos visto todo lo que es polinomios y exponencial, todo eso es no lineal, ¿verdad? Y incluso la carga puede ser hasta aleatoria, ¿verdad? Por lo que les mencioné, ¿verdad? De que nadie conoce a ciencia cierta cómo se va a comportar la carga, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama típico de una curva de carga de un día, por ejemplo.
de lo que puede ser la demanda en México, por ejemplo, que más o menos anda por estos valores, creo que hasta 40.000 megas ha llegado, ¿verdad? La demanda mínima en la madrugada, miren, la gente está acostada, ¿verdad? Esto es puro aire acondicionado, equipo de refrigeración y tal vez alguna industria que trabaje en horas de la madrugada, ¿verdad? Y luego viene el día, ¿verdad? Con su pico. Pico de la noche, la tarde, cuando la gente regresa, pico de la noche. Acá tenemos lo que sería la demanda nacional. Esto es un poco viejo, es de 2015, pero para que miren cómo se comporta. En el pico del día, 1250 megas a las 11:49 y el pico de la noche, 1295, ¿verdad? Aquí la madrugada, puro aire acondicionado, les mencionaba, equipo de refrigeración, 750 megas. ¿Dónde está el equipo de aire acondicionado? Ya saben ustedes, San Pedro Sula y Ceiba, ¿verdad? Son los principales, los que usan esos equipos por las temperaturas que hay ahí. Y luego aquí tenemos estos incrementos de demanda, ¿verdad? Hasta que se llega al pico. Luego hay un bajón, ¿verdad? Por las oficinas, digamos, de gobierno y toda la gente que regresa a sus casas en la noche. Y luego a las 6 de la tarde viene lo que es, aquí la estufa eléctrica tiene mucho que ver también con esto, cocción con estufa eléctrica. Y aquí lo que es cocción con estufa eléctrica y también iluminación, ¿verdad? Que ya entra en la noche. Y luego, pues, cuando la gente va a descansar. Y está la curva de duración de carga. Miren, esta curva bien importante. Por ejemplo, esta es la curva real del año 2013. Miren, solo se saca al año. Y lo que se hace es que con todas las demandas diarias, con todos estos valores diarios, se va ordenando, ¿verdad? ¿Cuántas veces ocurrió 1300 megas? ¿Cuántas ocurrió 1250? ¿En cuánto tiempo va? Y se va sumando el tiempo en donde la demanda estuvo en 1150, acá, ¿ve? ¿Cuánto tiempo la demanda estuvo en 1000 megavatios? Aquí, en horas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, 191 horas, la demanda fue mayor al 85% de la P máxima, 2.18% del tiempo real. Por ejemplo, acá, esta que está aquí, esta que está acá es de 70%, no, de 70, esta. Durante 2.278 horas, que es este punto, la demanda estuvo entre el 70% de P máximo y el 85% de P máximo. O sea, estuvo acá, entre este radar. Y lo más que de 3.421 horas, la demanda fue menor al 55%, acá, ¿ve? 55% de P máximo, 735 megavatios, durante 3.421 horas. Y abajo de 735 megas ocurrieron todas estas demandas en donde se mira un valor de potencia base acá, que es como de 450 megavatios,
en donde se ve que el sistema tiene siempre potencia. La menor de todas las demandas fue esa, 450. Y de ahí para allá, ese es un bloque base de generación, ¿verdad? Y después se van metiendo las plantas más caras, según la más barata, luego la otra, y se puede llenar esta curva hasta llegar a tener la generación de diésel, que es la que entra aquí en el pico, ¿va?, de esta curva. Entonces, así es como esta curva se usa mucho para precisamente ver cómo fue que la generación fue despachada en el año, ¿verdad? La eólica, la geotérmica, qué pedazo de esta fracción fue hidroeléctrico, qué pedazo de todo esto. Entonces esta curva de duración de carga se arma, pero con todas las curvas de demanda del día, del año, ¿verdad? Entonces es bien complejo construirla, ¿verdad? Se puede hacer en Excel, pero es bastante complicado, ¿verdad? Son muchísimos datos. Y ahí se mira, digamos, como les dije, esa información, ¿verdad? Y la demanda tiene estos factores. Factor de diversidad, que es sumatoria de demandas máximas entre la carga máxima. Factor de coincidencia, relación de la demanda máxima coincidente de un grupo de consumidores a las máximas individuales de estos consumidores. Y el factor de carga es el más importante, ¿verdad?, que es la relación de la demanda máxima y la carga total instalada en el sistema, en el intervalo. Esto nos da el factor de carga, es como decir, bueno, yo tomo esta demanda, 1500 megavatios, pero la energía generada por 1500 megas es todo este rectángulo que está aquí, va. Digamos, por 1250, digamos, que yo seleccionara 1250. Entonces, todo este cuadrado. Pero lo real fue esto. Entonces, toda esta energía que está aquí entre la curva y el área del cuadrado es una energía que no se demandó. O sea, el factor de carga dice qué tan ¿cómo decir? Qué tan diferente de lo que es una carga constante. Si sale 62%, que es un valor típico, por ejemplo, solo está diciendo que el 62% de la energía de la demanda fue consumida y que el pico es de 1250. 62% de toda la energía de ese cuadrado. Eso es lo que quiere decir el factor de carga. Entonces, si fuera industrial, que la carga industrial es constante, entonces, entre más industrial es la curva de demanda, el factor de carga sube hasta 80, 85, 90%. Pero la demanda residencial mete esta disminución en el factor de carga, porque esta demanda ya lleva todo, lleva residencial, comercial, comercio, industria, y el modelo residencial incide demasiado en la curva. Entonces, por eso el factor de carga baja. Entre más bajo factor de carga, más carga residencial. Entre más alto factor de carga, más carga industrial hay. Esa es la conclusión. Y la utilización de la relación entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema. Acá están algunas bibliografías. Entonces, no sé si alguien quiere platicar sobre este tema. Estoy abierto a sus comentarios ahorita, preguntas.
sobre este tema de la carga, que es complicado. ¿Qué mencionó, ingeniero, del gráfico anterior? Uno que está ahí en blanco y negro. ¿Cuál? ¿Este o este? Pero es que no me carga todavía. Yo creo que... no, el otro, el que está en ese, el que está arriba del azul, ese. ¿Cómo así? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué me indica eso? O sea, no es la misma que el otro, sí, solo es que está seccionado. No, no es el mismo que el siguiente, que el azul. El anterior, el de cuadritos. No, este es otro. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Número de horas de que la carga supera un valor L en megavatios. Es la forma de construir este diagrama, ¿verdad? Número de horas en que L superó. es potencia. L es potencia, sí. Número de horas que superó 10 mega. Entonces aquí está, ¿ves? Aquí se pone el número. Número de horas que superó 9. Fue 1, 2, 3, 4, 5 horas. 5 horas superó 9. Y así va, ¿verdad? Después, 6, porque se incluye este, ¿ves? 6. Después, número de horas que superó 8. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Superó 8. ¿Verdad? Y así voy construyendo cada uno de estos escalones. Número de horas que superó 6. Número de horas que superó 5. Y se me va extendiendo esto. Y a medida que voy bajando el número de megavatios, entonces la curva va bajando. ¿Verdad? Y el tiempo se va extendiendo. Esta es la forma de construirla. Pero esto se hace en Excel, ¿verdad? Con todos los datos diarios de la demanda. Número de horas que superó 1300, 0. Este fue el pico, ¿ves? Máximo. Número de horas que superó 1250. Y aquí sale 1, 2 horas, por ejemplo. Número de horas que superó 1200. Aquí ya salen 20 horas, por ejemplo. Número de horas que superó 1150. Eso fueron 50 horas. Y así va esto. Número de horas que superó 900. Por eso dice acá, ¿ves? 70% de P máxima es 935. Entonces aquí esto tiene este tiempo, ¿ve? Entonces el tiempo es 2278 horas en que la demanda superó este valor de 735 megavatios. Estuvo entre el 70 y el 85%. Es este, mire. El 85% es este, 1135 megas. Entonces, este valor lo que le dice es, durante 2278 horas, la demanda superó 935 megas, ¿verdad? Y hasta llegar al pico, por decir así, ¿va? Hasta llegar al pico, ¿verdad? Aquí pues lo dejan al 85, a 1135, pero eso es lo que es. Luego, Gracias. este punto sería durante 2000, no, a ver, sería este punto no está porque este es 5000 y algo. Durante 3421 horas, dice aquí, la demanda fue superior al 39%. 39% del tiempo total fue superior al 55% de P máxima, fue 735 megas. Entonces, durante 2000, dicen acá, durante 2870, debe ser el tiempo que hay desde aquí hasta acá, otras 2870 horas en este rango. Entonces, el tiempo total sería estas 2870 más las 2278. ¿Ya? El tiempo total, pero solo este intervalo son 2870 horas que la demanda superó.
735 megas hasta llegar a 935. Por eso es que le pusieron esta línea roja aquí, porque esta es el 85% de la demanda acá, este valorcito. Entonces, por eso dijeron durante 2.278 horas, que es todo este intervalo, la demanda estuvo entre el 70% y el 85%. ¿Comprenden? Y luego, uno de los puntos más importantes es este, porque este es el que dice el bloque constante de potencia que el sistema tiene 24 horas todos los días del año. Y entonces, a medida que va creciendo la carga, esta curva se va desplazando así, ¿ves? A medida que va creciendo la carga, la curva va desplazándose y va diciendo cuánta generación yo tengo que adicionar al sistema para poder suplir ese incremento de carga. Y es con este tipo de curva de carga que se hace ese estudio. Se proyecta la carga y se saca la curva proyectada de duración de carga, se hace la diferencia con la actual y luego se mira el bloque de energía que se va a ocupar durante el resto del tiempo. Entonces se miran con las plantas existentes hasta dónde se puede llegar y luego qué bloque de energía se debe suplir, ¿verdad? Con planta nueva. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, si no tienen preguntas, nos quedamos acá y continuamos en la siguiente clase, ¿verdad? Ingeniero, Diga. es que yo tenía una duda, pero era de la clase pasada, no sé si a lo Dígala. mejor en otro momento. No, Sí, dígala. sí, es que usted hizo un ejercicio de los ejercicios resueltos que era del PU, ¿verdad? Y mencionaba que la redactancia no cambiaba y que solo la dibujáramos, tal y como... Ajá, entonces mi duda es que usted ahí decide cuántas bases, por ejemplo, ajá, ahí yo puedo decidir la potencia aparente, que esa es mi base para todo, pero si yo tuviera en otro lado otra potencia base, yo puedo elegir y decir, por ejemplo, que tuviera 300 para la línea de transmisión 56. Yo puedo decir en el ejercicio y especificar, bueno, para la línea de transmisión 56, mi potencia base va a ser 300, de manera que no me cambie el resultado en PU. No, ahí sí que no, porque el valor debe ser único. Ajá, entonces esa es mi duda. O sea, si aquí uno de estos cambia, usted tiene que hacer cambio de base. Y ahí sí me cambiaría el PU, entonces tendría que modificarlo. Sí, lo tiene que modificar porque base nueva, base vieja, 200, 300, hace los cocientes que correspondan y cambia esto. Cambia Ajá. esto. Sí. Ahora en el voltaje. Uno que cambie, tiene que aplicarla porque los demás están en 200 y ese no. Ajá.
Ahora, en el voltaje sí puedo elegir varias, o cómo elige los voltaje base, porque yo puedo decir, por ejemplo, que en alta, elijo un voltaje base para baja tensión y otro para alta tensión. No, solo se ¿O elige cómo? uno, solo un voltaje base, 20, por ejemplo, el nominal de este bus, ¿verdad? Entonces, mire, si usted eligió 20, usted tiene que irse con la relación de transformación. Si escogió 20, su voltaje base aquí es 230 en 230, ¿verdad? Como tiene este 230 acá, el voltaje base aquí en 2 es 13.2, aquí, 13.2 por la relación nominal de los trafos, se va usted. Entonces, este generador está a 13.2 y este resultó 13.2, entonces no hay cambio de base en el voltaje. Como escogió 20, este es 230 el base. Como escogió 230 base, este 13.2 es el base. Y luego 230, 230. Entonces, por eso es que no cambian los voltajes ninguno acá. Pero suponga que este generador fuera 13.8 kV. Supóngalo, ¿verdad? Y Sí. usted escogió como base 20. Entonces, usted de 20 se fue a 230 y de 230 a 13.2. Entonces, esta reactancia sí la va a modificar por el cambio de voltaje, porque está a 13.8 esta reactancia y el base suyo es 13.2 por la relación de transformación. ¿Me entiende? Entonces, en ese caso, no sé, en ese caso, mi voltaje base, si yo lo elijo como 20, sí me cambiaría en los que tiene 13.2, por ejemplo. Sí, porque está gobernado por la relación de transformación. Pues sí, entonces en ese caso mi PU se cambiaría. Aquí si yo elijo, Si o usted sea, coge 20 y este es 13.8, va a cambiar esta reactancia porque el base suyo es 13.2. De 20 pasó a 230 y de 230 redujo a 13.2 aquí. 230 a 13.2. Pero la máquina está a 13.8. Entonces ahí sí hay un cambio de voltajes porque su base es 13.2 y la máquina está a 13.8. ¿Me entiende lo que le quiero decir? yo digo, sí, en ese caso sí, pero yo digo si se mantiene así en 13.2 y yo elijo mi voltaje base a 20, entonces donde No, tengo 13.2, este es su base, 13.2, ¿cuál? porque el 13.2, porque el trafo de 20 lo pasó a 230 y de 230 a 13.2. Entonces su base en este nodo es 13.2 por la relación nominal de los trafos. Usted se va con la relación nominal de los trafos. Ok, ¿Entiende? entonces para sacar la reactancia del generador 1 y que no me cambie y mi voltaje base es 13.2, ahí no me cambiaría también en el Tampoco generador 1. no le cambia en el generador 2 ni en el 1, porque aquí en esta barra, en esta, el voltaje base es 20 y la relación de transformación es 20:230, entonces no cambia nada aquí. Y lo mismo Entonces acá. es en cada barra que usted elige un voltaje base. Sí, no es que lo elige. En cada barra le resulta un voltaje base a partir del que usted eligió, que está dado por las relaciones nominales de los trafos. Si usted eligió 20 como base, entonces automáticamente esto cambia a 230 aquí y aquí va a ser la base 230 en el 5 y 6. Y después 230, 13.2. Ah, ok. Entonces pude haber elegido entre 20 o 13.2, cualquiera de los dos. Pudo haber escogido entre esos dos. Ok. Muchas gracias, ingeniero. ¿Otra pregunta o consulta?
Ok, entonces dejamos la clase hasta acá y nos vemos en la siguiente clase, señores. Nos vemos en enero. Bye.